hermanos. Después dice, inclusive en este momento tenemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos golpeados, no tenemos un lugar seguro donde vivir y trabajamos, trabajando con nuestras propias manos. Siendo calumniados, bendecimos. Siendo perseguidos, lo soportamos. Esta es una palabra clave acá, hermanos, soportar. El soportar, ¿cierto? Todas las contrariedades de la vida que Pablo estaba teniendo junto a sus hermanos, los apóstoles, porque ellos eran perseguidos, literalmente. Entonces Pablo sabía esto, hermano, él sabía que no estábamos llamados para ser montados en un caballo blanco y entrar ahí para que todos nos adoraran o nos dijeran cosas lindas, ¿cierto?, al respecto de nosotros. No fuimos llamados tampoco, y Pablo lo entendía, no fuimos llamados a ser celebridades, ni las superestrellas. Tampoco somos llamados a ser celebridades santíficas, que es lo que abundan hoy en día, ¿cierto? Los pastores famosos que la gente idolatra porque tienen grandes iglesias. No fuimos llamados a eso. Y Pablo, ¿cierto?, es el vivo ejemplo de todo esto. Después dice que somos llamados a ser designados a la misma muerte. Y en medio de esto también somos llamados al sufrimiento. Somos necios, le dice, ustedes son sabios. Y nos ven como necios. Y dice también, y somos débiles y ustedes son fuertes. Ustedes nos menosprecian y son honorables. Nosotros somos menospreciados. Y hasta este momento tenemos hambre y sed. Estamos desnudos, golpeados y nunca tenemos un lugar donde quedarnos. Tenemos que trabajar con nuestras propias manos tan duro y estamos siendo calumniados todo el tiempo. Y somos perseguidos. Tenemos que soportarlo. Él estaba siendo perseguido junto a todos los apóstoles, a todos nuestros hermanos. Pero él, ¿qué decía? Yo lo soporto. Yo lo soporto por amor de la iglesia, por amor de Cristo. ¿Y cómo reacciona a todo esto? Siendo difamado, dice acá, también calumniado, como habla el verso 12, él también agrega y dice a todas estas cosas que la difamación y la persecución nosotros bendecimos. Y si nos persiguen, lo soportamos. Siendo difamado, rogamos. Después dice, somos hechos como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas hasta este día. Usted sabe lo que es la escoria, ¿cierto? Es un desecho. De lo que usted quiera limpiar o de lo que usted quiera quitar alguna suciedad, esa es la escoria, lo que no sirve. En el proceso del cobre, ¿cierto? Acá en el mineral, hacen eso, separan la escoria del material, del cobre en este caso, y la escoria la desechan. Ahí, ¿cierto? La tienen un vertedero y todo eso ya es un desecho, la escoria, la mugre, que no sirve para nada. Y acá está usando esta palabra que es eh, algo que habla de algo que es limpiado, pero cuando usted lo desea limpiar. Podría ser usado, ¿cierto?, en una basura que nosotros queremos limpiar nuestra casa porque no queremos que haya basura. O limpiar alguna olla, algún sartén, lo que sea, que queramos eliminar esa suciedad. Y él usó este término escoria, hermano, con algo que usted raspa, un desecho. Y dice, nos vemos a nosotros mismos como suciedad, como el desecho del mundo. ¿Cómo Pablo podía decir esto, hermano? Podríamos decirle a Pablo, ¿cierto?, que por qué se trata de esta forma. ¿Por qué se autodenomina escoria cuando hay hasta templos con el nombre de él? Y fue uno de los más grandes apóstoles de la historia. Pero él comprendía, hermano, él sabía quién era. Él sabía quién era delante de los ojos del Señor. Por eso él decía, yo prefiero mantenerme abajo. Ahí, siempre abajo, considerando, como dice la Escritura, a mi prójimo como superior a mí. No enalteciéndome, no creyéndome ser más que el otro. Entonces los apóstoles aceptaron eso, hermano, de mantenerse siempre con un perfil muy bajo. Y esta era la evaluación del mundo, consideraron el costo. Estuvieron dispuestos a pagar el precio y hasta donde sabemos, 10, ¿cierto?,
o 11 de estos murieron como mártires. El único que murió, ¿cierto?, de una manera diferente fue Juan, el apóstol Juan. Fue exiliado y murió en el exilio, pero los demás todos murieron como mártires, hermano. Todo cristiano, ¿cierto?, en este tiempo ya quiere morir ahí en su cama, los últimos días ahí, ¿cierto?, con una florcita aquí, y esperando, ¿cierto?, que el Señor venga por nuestra vida. A Pablo lo perseguían, encarcelado, naufragó, lo apedraron. Y así a todos los apóstoles, hermanos, murieron por causa de Cristo, que esa es la clave. Por mi causa, dice, cuando por mi causa. Y no sabemos, hermano, qué ha pasado con el tipo de cristianismo que tenemos hoy en la actualidad. Pero no se compara, ¿cierto?, con el primer cristianismo, con la iglesia temprana, cuando recién comenzó todo esto. ¿Podemos decir el día de hoy, hermano, en la sociedad humana, que los cristianos son la escoria o el desecho del mundo? ¿Podremos decir eso? Cuando hoy en día está en el cristianismo, hermano, están las superestrellas cristianas, programas de televisiones cristianos, artistas cristianos, ¿cierto? Muchos artistas que son cristianos, unos que son verdaderos, otros que no son tan verdaderos, deportistas también, famosos, actores, cantantes. Entonces ellos estarán dispuestos a llamarse la escoria del mundo, hermano, o nosotros realmente lo somos, nos consideramos como la escoria de este mundo, así como lo hacía Pablo también. Muchas veces estamos tratando de bailar con el mundo, hermanos, en lugar de confrontarlo. Hoy en día somos la élite, los aceptables, los ricos. Y así no es como Pablo lo vio, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que quieren los pastores, los ministerios? Crecer. Que haya mucha gente. ¿Para que haya qué? Mucho dinero. Y eso es lo que prácticamente buscan, hermano, llenar iglesias a costa de lo que sea. Inclusive, ¿cierto? No predicando el mensaje, sino que dando palabras motivadoras a las personas. ¿Para qué? Para que éstas se sientan bien. Para que éstas se sientan a gusto. Porque si usted le predica un mensaje que lo confronte en su pecado, ¿qué hace la gente? Se van. Se van de las iglesias porque dicen, en primer lugar, que en esa iglesia no hay amor. No hay amor en la iglesia. ¿Por qué? Porque les confrontan el pecado. ¿Qué es lo que quieren ellos? Como lo dije recién, ellos quieren bailar con el mundo también. Quieren tener su pie adentro y el otro pie afuera. Como lo decimos siempre, ponerse una chaqueta de cristiano el día domingo y en la semana andar de la mano con el mundo. Pero eso no nos llamó el Señor, hermano, nos llamó a confrontar al mundo como lo hemos estado viendo, nos llamó a decir las cosas tal y cual son. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de eso? Lo van a odiar, hermano. Lo van a odiar, le van a tener mala. Pero eso, a eso es a lo que el Señor nos llamó a nosotros. No somos una élite. No somos cierto como a veces dicen los hijos de Dios que no los toca nadie, aunque es cierto. Pero eso habla en el contexto de que nosotros somos guerreros del Señor, que nosotros, cierto, vamos como lo estamos viendo a decir las cosas como son, en la cara, como corresponde, con la palabra del Señor. Pablo tenía mucho de qué jactarse, hermano. Él tenía mucho de qué gloriarse en sí mismo. Mucho. Era un hombre muy sabio, un hombre muy preparado, hermano. Pero él no usó todo esto para gloriarse ante las personas o para caerle bien al resto. Porque hoy en día una persona se presenta, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que hace? Muestra sus credenciales. Yo soy no sé qué, soy abogado, arquitecto, ingeniero. Y eso, ¿cierto? Le eleva el ego, ¿cierto? Y la categoría, por decirlo de alguna forma, a la persona, como aquella que no tiene algún título. Y Pablo tenía mucho de esto, mucho. Pablo no vino diciendo acá, no sé, me recibí de la Universidad de Gamaliel, con magna cum laude, ¿cierto? Con los más altos honores.
Soy un hombre de mundo, conozco mucho, hablo muchos idiomas, soy amigo personal de varios reyes o gobernantes, de hombres famosos también. Ah, y lo más grande, yo fui al tercer cielo. Imagínese, Pablo podía gloriarse de todo eso, hermano, de todo. La revelación que le dio el Señor cuando lo llevó al cielo. Pero él dice que tenía todo eso por estiércol. Literalmente, hermano. La traducción, cierto, dice basura, pero si nos vamos al original griego, habla de estiércol. Así consideraba todo lo que él podía hacer o todo lo que él podía haber ganado en este mundo, lo consideraba como basura, como nada. ¿Por qué? Porque él tenía puesta la mira en el cielo. Segunda Corintios habla de eso. Hablo en lenguas, podría haber dicho también, ¿cierto? Mucho más que todos ustedes. Y él pudo haber hecho un testimonio increíble de todo esto, hermano. Haber pasado horas, ¿cierto?, dando sus credenciales a las demás personas, pero no lo hizo porque él era un hombre sabio y sabía cuál era su posición. Después en el versículo 23 de Segunda de Corintios, Pablo muestra realmente sus credenciales, hermano. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Dice, en trabajo más abundante. Él trabajaba. Él no vivía, ¿cierto?, de las limonas ni de lo que le podían dar sus hermanos. Sí recibía cuando le daban porque es como debe ser. En azotes dice sin número. O sea, lo pasaban azotando al pobre Pablo. No hay número de azotes. En cárceles, más. Podríamos decir también que pasaba preso. Pero él decía que la palabra de Dios no estaba presa. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 39 azotes le dan. El 40 era el de gracia, ¿cierto? 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. ¿Recuerdan esta vez cuando fue apedreado? Pensaban que lo habían matado. Fueron, lo tomaron, lo dejaron afuera de la ciudad y ahí te quedaste y chao Pablo, muchas gracias. Pero estaba vivo, hermano. Para la gloria del Señor estaba vivo. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. Habla del peligro, ¿cierto?, de los caminos. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar. O sea, en todos lados, hermano. No lo quería nadie a Pablo. O a los cristianos en este caso. Peligro entre los falsos maestros, que esos son los más peligrosos, los que destruyen. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Por qué menciona esto, Pablo? Si podía haber dicho que era un grande y que lo atendieran, tal como él es, un hombre grande, un hombre poderoso, un hombre que debe ser recibido donde vaya con altos honores. Y pásenme al tiro el púlpito para predicar, porque yo soy Pablo, o sea, ¿no me conocen quién soy yo? Él no tomó nada de esto, hermano. No como el día de hoy, ¿cierto? Que hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores también, que están introducidos en las iglesias y que buscan solamente la adulación. Eso es lo único que buscan, que la gente les diga, igual como a los fariseos, rabí, rabí, oh rabí, maestro. Eso les encanta, hermano. Les encanta que los adulen, les encanta que les digan, oye, qué bien predicaste, oye, qué bien predicas, qué bueno el mensaje que predicaste. Eso les encanta hoy en día. Pablo no quería eso, él solamente quería predicar la palabra del Señor. En el verso 5 del capítulo 12 dice, de tal hombre me gloriaré. ¿De cuál? De ese, del que le pegaban, del que azotaban, del que apedrearon, del que naufragó, del que lo mordió la culebra. De ese hombre me gloriaré, dice. Encarcelado, golpeado, naufragado, apedreado, abusado. Pero él dice, pero de sí mismo en nada me gloriaré. De mí mismo en nada me gloriaré. Sino que en mis, dice acá, debilidades. En eso se gloria Pablo.
Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, en absoluto, ¿cierto? Si él quisiera gloriarse, no sería insensato, lógico, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Aquí está hablando, ¿cierto?, cuando fue al tercer cielo, cuando Dios le dio esta revelación. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate de mi gracia. No te voy a sanar, Pablo. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no en el hombre fuerte, no en el hombre poderoso. Muchos dicen que tuvo problemas en los ojos, que tenía problemas en la vista y hablan, ¿cierto?, de todas las cartas que él escribe. Después ya no está escribiendo cartas, obviamente por el tema de la vista, que le salía algo de los ojos, algo de líquido, una enfermedad en los ojos tenía Pablo, pero no estaba muy claro qué era, pero se refiere a eso. Y él le dijo, bástate mi gracia, tengo que mantenerte humilde, Pablo, porque mi fortaleza se perfecciona en la debilidad. Siendo débiles, somos fuertes en el Señor, hermano. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, decía Pablo, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué cosa dice? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué lo hacía Pablo? Por amor, acá dice, a Cristo. Yo me gozo en mis debilidades por amor al Señor. Yo aguanto todo esto por amor a Cristo. Y cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, si nosotros pensamos, hermano, en que somos autosuficientes, que somos buenas personas, que somos capaces, ¿cierto? Que estamos capacitados a lo mejor para nuestras relaciones públicas y ser muy carismáticos, estamos operando en base del principio equivocado. Eso, hermano. Pablo decía, me glorío en mi debilidad. Me glorío en mi debilidad, en la persecución, me glorío en la necesidad, me glorío en el vituperio. Todo lo que me quebranta, todo lo que me aplasta, todo lo que me humilla, me glorío en ello porque eso es lo que me hace depender de Dios. Y no tengo recursos en mí. Y ahí es cuando Dios se mueve a través de mí para confrontar al mundo. Es la debilidad. Por amor a Cristo y siendo débiles. Hoy en día no es así, ¿cierto? ¿Quién quiere ser el más grande profeta, el más grande predicador? ¿Quién quiere ser el más erudito? ¿Quién quiere ser el más sabio? Hay hombres muy sabios, muy inteligentes, muy eruditos, hermano, y son extremadamente humildes. Humildes. Personas, ahí se nota cuando una persona es de Dios, cuando un predicador es de Dios, cuando puede tener todo el conocimiento del mundo, hermano, pero la persona o el pastor o el predicador enseña con amor, con paciencia, no con altivez de corazón, no creyéndose mayor que los otros. Hoy día vivimos, hermano, en un cristianismo como nunca antes, que está involucrado en el acto de la autoglorificación. Y eso debe ser repulsivo para el Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, en las iglesias grandes, ¿qué es lo qué es lo que prevalece ahí, cierto? Llevar estrellas, llevar al que no sea predicador, pero que dé su testimonio, porque ya es cristiano. Grandes estrellas, grandes celebridades, personas millonarias, que eso es lo que están vendiendo hoy en día. Cuando la iglesia del Señor es para bendecir al Señor, para venir a aprender, para venir a adorarle a Él, no para ir a conocer a una celebridad o para ir a conocer a un cantante que se convirtió en cristiano. La iglesia no es para eso, hermano, pero hoy en día lo han estado haciendo así. Y así no es. Cuando el Señor dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, perdón, dijo, me seréis testigos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Deben ser mis mártires. Eso significa testigos. Y usted sabe lo que es un mártir, ¿cierto? Es alguien que muere por la causa. Hay un precio que pagar, hermano. Entonces la bienaventuranza es dirigida a cualquier persona que es un hijo del reino. Y seremos perseguidos, seremos confrontados, seremos calumniados.
seremos atacados, hablarán de nosotros, por la espalda, de frente, de todos lados, nos van a atacar y nos van a maldecir, hermano. ¿Y por qué van a hacer todas estas cosas? Y somos personas amables, ¿cierto? Los cristianos son personas por lo general amables. Son personas porque amables, ¿cierto? Cariñosas y amorosas porque Dios vive en el cristiano. Dios es un Dios de bondad, un Dios de amor. Entonces, por eso el cristiano por lo general es amable, amoroso, humilde. Pero ¿por qué el mundo va a hacer esto, va a tener esta respuesta con nosotros? Y al final del verso 11 lo dice, por causa de mí. El mundo no quiere la justicia y el mundo no quiere a Cristo, hermano. No los quiere. Usted confronta al mundo pecaminoso que ama las tinieblas más que la luz. Confronta a un mundo pecaminoso que ama su pecado. Y ese mundo va a reaccionar. ¿De qué forma? De forma contraria. Usted vuelve a hablarle de Cristo, ¿cierto?, al mundo y va a hacer simplemente que el mundo lo aborrezca tal y cual lo hizo con nuestro Señor. El mundo lo va a querer matar, hermano. Eso es lo que va a querer hacer con usted. Y esa es la manera de que siempre ha sido y así siempre será. En Juan 15, en el verso 18, nuestro Señor lo expresó de esta manera, hermano. Si el mundo los aborrece, sabéis que me aborrecieron antes de que os aborrecieran a vosotros. O sea, si el mundo te aborrece, hermano, no te preocupes, porque a mí ya me aborrecieron, está diciendo nuestro Señor. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero debido a que no soy del mundo, sino que yo los he elegido del mundo, por tanto el mundo os aborrece. Y en el verso 17 dice, atrás, esto os mando que os améis los unos a los otros. ¿Por qué te aborrece el mundo? Porque no quiere a Cristo, porque no quiere la justicia. Y acá dice el Señor que si me aborrecieron a mí, a ti también te van a aborrecer. Y explica, porque si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, el mundo nos amaría al cristiano. Pero como no pertenecemos al mundo, ellos nos odian. Entonces, esto os mando que os améis los unos a los otros. Por eso es importante el amor entre hermanos. ¿Por qué? Porque siempre usted en el mundo va a tener confrontación, siempre va a tener problemas, siempre va a tener líos. Entonces, el hermano tiene que estar ahí para, como dice la Escritura, orar los unos por los otros. El que esté contento, nos ponemos contentos con él. El que esté triste, nos ponemos tristes con él. Por eso, porque el mundo nos va a traer complicaciones, hermano. Necesitamos todo esto, el amor entre hermanos, los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el mundo no nos ama, el mundo nos aborrece. El sistema nos aborrece del mundo. Ahora, si usted no confronta al mundo, ellos nunca lo sabrán. Pero si el mundo sabe que no somos parte del sistema, nos van a odiar. En el verso 20 de Juan 15 dice, ¿os acordáis de la palabra que yo os dije? El siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, también los van a perseguir a ustedes. Si guardaron mi palabra, guardarán también la de ustedes. Palabra de nuestro Señor. En otras palabras, cuando se identifican contigo, van a tratarlos, perdón, de la misma manera en la que me trataron a mí. Eso está diciendo el Señor. Y aquellos que me aman, los van a amar a ustedes. Y aquellos que me aborrecen, los van a aborrecer a ustedes. Son contrarios, ¿cierto? Y aquellos que aman la justicia, lo van a amar a usted también. Los justos. Y el clima de este asunto lo encontramos en el verso 21. Todas estas cosas les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Aquí lo ratifica nuestro Señor, ¿cierto? Todas estas cosas que mencionó Pablo, las credenciales de él, había sido preso, azotado, náufrago, todo el sufrimiento, hermano, que vivió Pablo, también nosotros debemos vivirla. Nuestro Señor dijo que seremos sus testigos, sus mártires. ¿Por qué no habemos de sufrir complicaciones, hermanos, o persecución? ¿Por causa de Cristo somos acaso cristianos especiales o estamos viviendo en otra generación del cristianismo? Que ya el cristiano no debe sufrir, sino que solamente es puro amor y que Dios nos protege de todo lo malo y que no hay sufrimiento, no hay persecución, porque no es lo que Pablo nos está enseñando acá.
Todas estas cosas le harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando vino al mundo? Él vino al mundo y exhibió el pecado. Entonces ahí nosotros vimos el pecado en nuestras vidas. Junto a eso fuimos confrontados también con la realidad de ese pecado que estaba en nosotros. Y nuestro Señor vino y ¿qué hicieron con Él? Lo mataron. ¿Qué van a hacer con nosotros? Lo mismo. Entonces en ese tiempo, hermanos, estaban haciendo un gran trabajo de apaciguar la conciencia. La religión literalmente había cerrado sus ojos a la verdad y en la ceguera gustosamente estaban marchando hacia el infierno. Y así hay muchas personas al día de hoy, hermanos, metidas en religiones que ellos creen que son verdad y que es la verdad y van derecho al infierno. Entonces Cristo cegó, o Cristo quitó todo esto, ¿cierto?, de sus ojos, la ceguera. ¿Por qué? Porque los confrontó con su pecado y ellos lo vieron y por eso lo odiaban. Por eso lo odiaban. Recuerden que le decía a ustedes víboras, sepulcros blanqueados. No les gustaban esas palabras. Les gustaba que les dijeran maestro, rabí, oh maestro. Eso sí les gustaba. Entonces, ¿por qué nos odian? Si no hay razón. No hay nada de malo con nosotros. ¿Cierto? No hay nada de malo con nosotros. Lo único malo es eso, que somos cristianos. Debemos comprender nosotros, hermanos, que debemos vivir una vida justa. La Escritura habla que somos la sal. Somos la sal de la tierra. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces ustedes simplemente, hermanos, o nosotros simplemente debemos ser la sal. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué pasa cuando le pone sal usted a una herida? ¿Le gusta? ¿Es rico? Así es el pecado, hermano. Por eso somos la sal de la tierra también. Porque confronta el Evangelio, confronta el pecado. Y cuando le tocan su pecado, no les gusta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Salirnos de este mundo, como también lo hemos mencionado otras veces. Tenemos que salirnos del sistema del mundo. No me refiero a que nos volvamos monjes, ¿cierto? Como también lo habíamos visto. Que nos retiremos, que nos apartemos. El verso 26 después dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces debemos apartarnos, pero en el sentido espiritual, hermanos, para nuestro Señor. Debemos ser apartados para Él. Y nos deja el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, procedente directamente del Padre. Y ese les dará testimonio de mí, le dice a sus discípulos. Sino que insiste en que seamos con esto, que sigamos adelante, que no huyamos de la noche oscura, ¿cierto?, que está hoy en el mundo. También nos dice que debemos salir y ser un mártir, que es nuestro futuro, hermano. Tenemos que confrontarlo, hay que confrontar al mundo, cueste lo que cueste. Y así la venida de nuestro Señor no solamente trajo esta salvación, sino que trajo la manifestación de odio a aquellos que aman su pecado. Y esto no significa que debemos darle la espalda al mundo, significa que debemos salir y confrontar al mundo y enfrentarlo con su pecado. A eso es lo que se refiere esto acá. Debemos salir y confrontar al mundo y no amoldarnos nosotros a ello, sino que debemos ser diferentes. Yo siempre le digo a mi hijo que sea diferente. Le digo, sé diferente, hijo, en el liceo. No seas como tu amigo, no tomes las mañas o las palabras de tu amigo por querer encajar, sino que siempre destácate por ser distinto, le digo, por ser diferente a los demás.
Y eso es lo que nos dice nuestro Señor a nosotros. Debemos ser distintos al mundo, diferentes a todas las personas, a todos los demás. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Al ser diferente, en el verso 2 del capítulo 16 dice, los van a sacar de las sinagogas, el tiempo vendrá cuando cualquiera que los mate pensará que está dando servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no han conocido al Padre ni me han conocido a mí. Entonces no es algo directamente contra nosotros, hermano, sino que es algo de que no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Y debido a que no conocen a Cristo ni al Señor, no entienden la justicia. Y también, como no están dispuestos a aceptar esta justicia, ellos quieren su pecado y no toleran la confrontación. Ese es el punto. Y eso es lo que las bienaventuranzas están diciendo acá, hermano. O sea, el mundo prefiere el pecado en vez de el Señor. No quieren a Cristo, no quieren a Dios, no quieren la Biblia, no quieren la palabra, sino que quieren estar en su pecado. En Mateo 5 van a ser perseguidos, dice. Después versículos 10 y 11 y 12, lo mismo. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Entonces está hablando de que no debemos ir a ningún lado, sino está hablando de que debemos confrontar. No debemos retirarnos, debemos confrontar. La lámpara se enciende para que se alumbre, ¿cierto? No se cubre. Yo prendo una lámpara para iluminar. Y nosotros somos la lámpara, somos la luz de este mundo. Brillar, que la luz brille delante de los hombres. Aunque hay un precio que pagar. Las tinieblas no les gusta la luz. Las tinieblas son contrarios a la luz. Entonces, cuando hay una luz en las tinieblas, ¿qué van a querer hacer con esa luz? Van a querer apagarla. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ese es Pablo hablando a la iglesia en Colosas. Se goza él por lo que padece por causa de sus hermanos. Y cumplo en mi carne, dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, está diciendo que él sufre las aflicciones por causa de nuestro Señor Jesús y por causa también de la iglesia. Cada vez que alguien me golpea, realmente están buscando a Cristo. Están queriendo pegarle a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Entonces a Cristo, a quien el mundo busca para golpearle, para perseguirlo. Es a nuestro Señor a quien todavía están tratando de matar. No de forma literal, ¿cierto? Pero de matar la iglesia. De cerrar las iglesias, de cerrar o de acallar al cristianismo. Entonces toda persona que está identificada con el Señor, hermano, le van a hacer exactamente lo mismo. Que somos nosotros, que son los cristianos. Y así como el mundo clavó aquellos clavos en sus manos porque odiaban su mensaje, así el mundo todavía está tratando de clavar clavos en nuestras vidas, en la vida del creyente. No es que estemos tratando, ¿cierto?, de producir una guerra tampoco, hermano. ¿Ya? No se trata de eso. Tampoco de tener enemigos por todos lados. Pero lo que nos enseña la palabra es que debemos decir lo correcto. Debemos decir lo que corresponde, cuando corresponde. No quedarnos callados. Decir lo que debe ser dicho. Aunque le duela a aquella persona, no debemos callarnos. Pablo decía, a fin de conocer la participación de los padecimientos. Estoy dispuesto, decía Pablo, voy a enfrentar todo esto por causa del amor del Señor. En Mateo 10, de nuevo dice, en Mateo 24 también, van a ser odiados por causa de mí. Van a ser odiados por causa de mí, lo vuelve a decir. Pero todo esto, hermano, trae una consecuencia, que lo vimos en el verso 11, ¿cierto? Dice, bienaventurados soy. O sea, cuando quiera que sea, hermano, que seamos perseguidos, golpeados, lo que sea, vamos a ser bienaventurados. Felices, gozosos, contentos. No es la idea de que vamos a ser perseguidos de manera incesante. Eso no fue el caso, ¿cierto?, en el tiempo de Pablo. Tampoco en el tiempo de Cristo.
Hubo ocasiones cuando Cristo disfrutó del respiro, de un tiempo familiar con María, Marta, con Lázaro. Hubieron ocasiones cuando Jesús se retiró al monte también a orar. Tuvo tiempos también con sus discípulos, con sus apóstoles en Galilea. No va a ser algo constante, no va a ser algo que de todos los días, hermano, pero cuando suceda, entonces Dios estará ahí para traer su bienaventuranza para esa alma dispuesta, esa que está dispuesta a confrontar, esa que está dispuesta a hablar, que no quiere quedarse callado. Entonces Él siempre lo hace tolerable, hermano. Dice que no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, tentación o prueba, que es lo mismo, que no sea humana. Pero fiel es Dios quien no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación, con esa prueba, Él nos dará la salida. ¿Se fijan? Él siempre va a estar ahí, hermano. Debemos confrontar al mundo, el pecado. Y eso se hace por medio del Evangelio. El Evangelio desnuda, hermano, a las personas, las desnuda, porque les muestra cuán pecadores somos. Pablo dice que la ley se introdujo al mundo exactamente para eso. Porque antes la ley no había pecado, pero una vez que se introdujo la ley, se dio cuenta el ser humano de que era pecador. No conocía, cierto, la avaricia o lo que sea sin que no estuviera la ley presente, dijo Pablo parafraseándolo. Entonces, esa ley es la que, como siempre lo hemos visto, cierto, que estamos nosotros representados en Cristo y cumpliendo cada día esa ley, hermano. Entonces el Señor no nos dará otra prueba ni algo más que no podamos resistir. Confrontemos, hermano, al mundo. Confrontemos al mundo. Tengamos la palabra del Señor como nuestra clave para poder, ¿cierto? Como nuestra guía, mejor dicho, para poder enfrentar las situaciones de este mundo, porque va a ser difícil, va a ser complicado. Y como el testimonio, ¿cierto?, que vimos ese día de la señora esta que confrontó a su amiga por lo que estaba pasando, y su amiga no quería nada, ¿cierto?, con el Señor. ¿Qué se ganó con esto? Se ganó un enemigo. Entonces a eso fuimos llamados nosotros, hermanos. Si la palabra no cae en buena tierra, vamos a tener un enemigo, vamos a ganarnos un enemigo. Pero eso es lo importante, eso es lo que nuestro Señor quiere, que confrontemos, sea cual sea la causa. Ella perdió una amistad, pero fue fiel a su Señor. Y a veces nosotros no somos fieles al Señor, sino que preferimos, ¿cierto?, a lo mejor no mantenerlos, como se dice, los perros ahí quietos, no molestarlos mucho para que no ladren, pero debemos hacer lo contrario, molestarlos. Y que ladren, porque esa es la idea, hermano. ¿Oramos? Damos gracias al Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, por este tiempo que nos das para enseñarnos de tu palabra, porque nos pones como ejemplo a ese grande apóstol Pablo, que tenía mucho, Señor, mucho de qué gloriarse. Tenía mucho de qué enseñar, mucho en qué afirmarse, Señor, su teología, mucho en qué afirmar, Padre, su ministerio. Pero él prefería no hacerlo, sino que decía que tenía todo por escoria, por basura. Eso todo lo hacía por amor a ti, Señor. Porque no quería que pensaran más allá de lo que podían ver en él. En otras palabras, él quería que lo vieran como un apóstol y por medio de sus actos lo consideraran. Que ese pensamiento también esté en nosotros, Padre, cada día, que nunca queramos ser mayor que los demás o creernos más que otra persona o que otro hermano. No permitas eso en nuestra vida, Padre. Y si lo hemos hecho o te hemos fallado de esa forma, perdónanos, Señor. Y ayúdanos cada día a ser más como Cristo. Humildes, llenos de amor, de bondad y de misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos que están el día de hoy en este lugar, Padre. Si alguno tuviera enfermedad, poderoso es usted para sanar. Si alguno tuviera enfermedad, debilidad espiritual, poderoso es usted para bendecir y para llenar esa alma, Padre, de fe. Para llenar esa alma de amor, Señor. Usted es nuestro Dios, nuestro ayudador. En usted, Señor, encontramos la fortaleza en nuestras debilidades. En usted, Padre amado, encontramos la fuerza que necesitamos cada día. Por eso bendice a cada uno de mis hermanos, fuerza espiritual para poder continuar y para poder seguir cada día, Señor, como
hacían tus discípulos. Aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe cada día. Dejamos todo esto en tus manos, Padre. Agradecemos tu grande amor, tu grande misericordia que tienes cada día para con tus hijos, para nosotros, mi Señor. Porque si no fuera así, quizás dónde estaríamos, Padre. Gracias por toda tu bondad y gracias por toda tu misericordia. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga.